Gracias por acompañarnos en Biblioteca Judicial y hoy tenemos un gran invitado, el magistrado Benjamín Morón, quien ha publicado este libro, un libro muy útil, muy necesario en un país donde se han registrado muchos casos de malos manejos en la administración, en las instituciones y empresas. Es el control jurídico de la administración en el Perú. Muchas gracias por la entrevista, doctor, y cómo así le nació publicar este libro. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, sí, efectivamente es un trabajo que ha demorado algunos años para salir a la luz. Se ha basado en gran parte en un trabajo que yo hice para mi tesis de maestría de la Universidad Católica, pero a partir de eso he seguido investigando y ha seguido creciendo el tamaño del trabajo, ¿no? Y la muestra también, ¿no? Empezó con 2 o 3 capítulos y hoy terminó con 5 y bueno, me ha demorado más o menos unos 10 años el trabajo, ¿no? Doctor, y ahí compartí también el trabajo de juez con el escritor, ha sido complicado, me imagino. Sí, es un trabajo que requiere de metodología y organización. Efectivamente, el trabajo que uno revisa en la labor jurisdiccional es bastante absorbente, inclusive uno tiene que llevar trabajo a la casa, pero siempre hay un espacio para poder seguir investigando, para poder seguir haciendo labores el fin de semana, algún momento y en momentos de lapso entre una y otra cosa se ha podido realizar este trabajo, ¿no? Y un tema de vocación también. Sí, hay que tenerle mucho cariño al tema, ¿no? El control jurídico de la administración en el Perú, doctor, un nombre que engloba mucho lo que se vive actualmente en el Perú, ¿no? Que la falta de control en el Estado, en las organizaciones, instituciones, y qué importante, cómo aporta su libro a este tema tan clave en el país. Lo que me comenta, efectivamente, el control es una necesidad dentro de toda la sociedad y más aún en los estados de derecho. El Estado de Derecho se compone de 4 elementos: el imperio de la ley, la división de poderes, el control de la administración y el respeto a los derechos fundamentales. En el control de la administración está también la interdicción de la arbitrariedad. El poder siempre se ha concebido como una facultad que se le da por mandato de todos a una determinada persona o un organismo para que ejerza la labor en favor o en interés común. Pero muchas veces eso se escapa, se desborda, y ahí es donde se hacen necesarios los controles. En el caso del contencioso administrativo que realiza el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en los procesos constitucionales, es un control jurídico, ¿no? Y es un respeto a lo que se viene también a hacer el sistema de checks and balance, ¿no? Es tan necesario en que un organismo controla al otro, ¿no? y viceversa, para poder mantener el poder equilibrado, ¿no? Esa es la necesidad que requiere el control. No debería haber ninguna institución que no esté ajena al control. Ninguna institución debería estar exenta de control. Lo ha señalado también el Tribunal Constitucional. Hay sentencias muy interesantes, decisiones muy importantes del Tribunal, donde ha establecido el principio de interdicción de la arbitrariedad, que si bien no está expresamente en la Constitución, lo ha extraído de los principios que emanan de la propia Constitución. Hay 2 organismos que teóricamente hablando, en la Constitución no deben ser controlados, que son el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia en algunas de sus facultades. Sin embargo, el Tribunal ha establecido que en base a esa prohibición de exención de control debe ser ejercida a través de la justicia constitucional. Doctor, el control jurídico de la administración en el Perú es un libro importante que usted ha comentado que ha tomado una larga investigación. Y un tema crucial, porque a los peruanos no nos gusta el control a veces, ¿no? Bueno, frecuentemente al poder no le gusta el control. Es un tema muy recurrente, no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Es justamente la razón por la cual se crean estos mecanismos, ¿no? El sistema de control de la administración es un sistema que se ha creado desde la época de la Revolución Francesa con el Consejo de Estado, que ya venía de años anteriores y que se ha mantenido y que se ha extendido a todos los países del mundo, ¿no? En la mayoría de los países occidentales. En el caso nuestro tenemos un sistema judicialista en el control lo ejerce el Poder Judicial, y en el caso, por ejemplo, francés, que lo hace la misma administración, que es un caso muy emblemático, muy interesante, pero que también ha tenido muy buenos resultados en su momento, ¿no? Ahora, usted me comentaba que no hay ninguna institución que debería escaparse de lo que es el control. Exactamente. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido que no debe haber zona exenta de control en toda la administración pública, ¿no? Esa es una necesidad de todos porque el poder no puede ser arbitrariedad.
En consecuencia, por ejemplo, el caso del Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia, la Constitución establece que no son revisables en instancia judicial, pero el Tribunal Constitucional ha establecido que en base a los principios de interdicción de arbitrariedad, obtenidos en los propios principios de la Constitución, sí son materia de control, ¿no? Cuando un ciudadano ve afectados sus derechos, hay otras instituciones, por ejemplo la Contraloría, la Defensoría, ¿cómo actúan en estos casos? Toda institución que ejerce labor administrativa o función administrativa, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, nosotros hacemos labor administrativa, por ejemplo, cuando otorgamos un beneficio a un trabajador, cuando sancionan a un trabajador, en fin, etcétera. Es la posibilidad de que se afecten los intereses o los derechos de un ciudadano. Entonces están en toda la facultad de poder ejercer la facultad de poder venir al órgano jurisdiccional y plantear una demanda contenciosa administrativa o una acción de amparo, dependiendo el tema que se va a tratar, ¿no? La afectación que se está englobando en el caso concreto, ¿no? Ahora, en su libro veo, doctor, que usted ha recurrido a mucha jurisprudencia, muchos casos de casación, que son interesantes y que amplían mucho el tema también, ¿no? Sí, el libro, aparte de establecer cuáles son las funciones, qué es el contencioso administrativo, que bueno, se ha escrito bastante sobre ello, uno de los puntos centrales es cómo estamos en el contencioso administrativo, cómo estamos en la forma de control en nuestro país. En la obra se trata de desarrollar la forma como se ejerce a través de la justicia contenciosa y a través de la justicia constitucional. Se ha ido desarrollando una rica jurisprudencia. En el caso del Poder Judicial, yo he recabado 68 precedentes vinculantes en contencioso administrativo que están consignados en una herramienta informática que es QR, los hemos puesto a disposición del lector, y el Tribunal Constitucional, que también ha ingresado a ejercer esa labor, ¿no? Se ha recabado, en el trabajo se recaba la jurisprudencia que ha emanado de la Corte Suprema en el caso del contencioso administrativo. He logrado recabar 68 precedentes vinculantes que están puestos a disposición del lector a través de una herramienta electrónica que es el código QR. Se han colocado todas las casaciones. El Tribunal Constitucional también ha contribuido en mucho a esa labor. Ese es uno de los aspectos que hemos querido contribuir, ¿no? En qué estado está el control de la administración en el Perú. Hay jurisprudencia constitucional sobre el control de la discrecionalidad, que es un tema muy interesante, y últimamente una casación muy interesante de la Corte Suprema que hace sobre la prueba de oficio en el contencioso administrativo, ¿no? Que es un tema muy frecuente y muy controversial en muchos aspectos, ¿no? Si nos puede profundizar quizás en la prueba de oficio, ¿en qué sentido? Muchas veces la administración realiza su labor y resuelve los casos en sede administrativa, no teniendo en cuenta todos los elementos que se pueden tener para dar una decisión más verídica o más veraz, ¿no? Lo hace por formalidades, por no haber sido ofrecida o por alguna situación eminentemente legal que a veces impide que el ciudadano pueda acceder a esa prueba. La Corte Suprema, en una casación, en la quinta sala contenciosa administrativa, ha hecho un análisis muy interesante y en base a los principios de informalismo, de verdad material, ha establecido que es una obligación de la administración recabar todos los medios probatorios y, si no, actuar prueba de oficio para obtenerla y así poder dictar una resolución acorde a ley. Y a nivel de Latinoamérica, ¿cómo estamos en este tema de control, doctor? Bueno, fíjese, nosotros tenemos un sistema judicialista, ¿no? Entonces, que lo hace el Poder Judicial. Un control, ojo que es un control jurídico, ¿no? El control político lo hace el Parlamento, otro tipo de controles, el moral lo puede hacer la sociedad, el social lo hace la sociedad cuando se sale a expresar, en fin. Pero el vinculante y el que hacemos nosotros es un control jurídico, es basado en la norma, en la Constitución y las normas, ¿no? El caso chileno, por ejemplo, Chile no tiene una norma propiamente contenciosa, pero no por ello tiene una justicia que resuelve esos casos, ¿no? También lo hace a través de la justicia civil o constitucional. Ellos, cuando converso con algunos colegas, ellos nos dicen: nosotros envidiamos que tengan ustedes una norma especial. La tenemos, pero no solamente tener la norma, sino también saber ejercerla, ¿no? Bueno, en países como la Argentina es muy desarrollado el tema del control de la administración, el derecho administrativo, y también lo mismo en Brasil. El caso colombiano tiene un Consejo de Estado muy parecido al sistema francés, no parecido al nuestro, pero también todos los países buscan crear mecanismos para ejercer el control de la administración y por ende del poder, ¿no? ¿Sin control se fomenta la corrupción?
Sin control, bueno, hay muchas situaciones que se vienen, ¿no? Sin control no hay transparencia, sin control hay arbitrariedad y sin control puede haber corrupción, ¿no? ¿Qué reflexión le diría usted a la gente y que deja su libro? ¿Qué reflexión principal? Bueno, lo que yo quiero contribuir es efectivamente a dejar en base esa necesidad de que tenemos de control. Quienes ejercemos cargo público, quienes ejercen el poder en una situación determinada, huimos del control, ¿no? Es casi una situación natural, pero debemos entender que el control es una necesidad para no ser arbitrarios y eso es un punto que nos debe motivar a realizar nuestra labor, a no ser arbitrarios. Entonces, asumir investigaciones o situaciones que se nos presentan, bueno, es parte de nuestro trabajo. Nos debemos a una ciudadanía a la cual quiere ver nuestra actividad y quiere saber cómo actuamos y la transparencia es una necesidad que debemos mostrar nosotros mismos, ¿no? Y si hay alguna situación que debemos rendir cuenta, pues debemos hacerlo, ¿no? Esa es la idea de poder saber, de poder ejercer el control y asumirlo, ¿no? Esa es también un poco la esencia de lo que yo he querido mostrar y como ven toda la jurisprudencia que se ha desarrollado en ese sentido. Y más en un país como el nuestro, ¿no? Donde la falta de control en algunos casos y en otros casos que se ha permitido muchos casos que ha jalado incluso a otras instituciones, ¿no? La conducta de malos funcionarios empaña también la institución. Eso es lo lamentable, ¿no? Que muchas veces la inconducta de algunos funcionarios pueden arrastrar a la institución entera, ¿no? Pasa en todas las instituciones, en todos los organismos, pero es lo que se trata de evitar, ¿no? Y se crean mecanismos de control que muchas veces son burlados o muchas veces son exagerados, pero hay que ir decantándonos para buscar un equilibrio y poder encontrar, y sobre todo una actitud de asumir el control o de asumir ser controlados, ¿no? Porque eso es al final lo que nosotros nos debemos por la calidad de funcionarios públicos que somos. Doctor, una invitación a la gente entonces a leer su libro. Bueno, con todo gusto, que si pueden revisarlo, va a ser muy grato que puedan tener una herramienta que los pueda ayudar y sobre todo por la jurisprudencia que se está colocando, ¿no? Que me parece es un trabajo que ha demorado varios años para recopilarlo, no es muy accesible, no está en muchas páginas, no se encuentran, pero espero que ya con esto pueda tenerse mayor accesibilidad a esa información, ¿no? Y yo les agradezco mucho la deferencia que han tenido conmigo. Perfecto, muchas gracias, doctor.